Elena de Borbón nació antes que Felipe llegó al mundo, como la primera hija del rey Juan Carlos I y de la reina Sofía, y durante toda su vida cargó con una paradoja imposible de ignorar. Fue la primogénita, pero nunca estuvo destinada a llevar la corona mientras existiera un hermano varón. Nació en 1963. Ocupó desde el principio un lugar central dentro de la familia real. El futuro de la monarquía acabaría pasando por delante de ella. Ese detalle resume buena parte de su historia. Elena siempre estuvo cerca del centro del poder, pero casi nunca dentro de él. La explicación está en las reglas de sucesión que regían la monarquía española. La Constitución de 1978 mantuvo la preferencia del varón sobre la mujer dentro del mismo grado sucesorio. Eso significaba que aunque Elena hubiese nacido antes, la llegada de su hermano Felipe alteraba automáticamente su posición. Felipe era más joven, pero era varón. Con el paso del tiempo, se convertiría en Felipe VI y sería él quien recibiría la corona. Durante años se habló en España de reformar ese sistema para establecer una sucesión igualitaria entre hombres y mujeres. El debate existió, llegó al Congreso y fue presentado como una posible modernización de la monarquía, pero no terminó transformándose en una reforma efectiva. La situación de Elena, por lo tanto, quedó como uno de los ejemplos más claros de cómo una norma constitucional podía colocar a una hija mayor detrás de un hermano menor. La comparación con Leonor inevitablemente aparece cada vez que se habla de este tema. Leonor es la hija mayor de Felipe VI y ocupa el primer lugar en la línea de sucesión porque su padre no tuvo hijos varones. Mientras esa circunstancia no cambie su posición, no se ve desplazada. Elena, en cambio, vivió exactamente la situación contraria. Nació primero, pero la llegada de Felipe cambió su destino dinástico. Ese punto no convirtió a Elena en una figura secundaria. Al contrario, durante décadas fue uno de los rostros más reconocibles de la familia real española. Su nombre apareció en ceremonias oficiales, portadas de revistas, bodas, actos institucionales y episodios que mezclaban tradición polémica y vida privada. Y si hay una fecha que marcó un antes y un después en su trayectoria, esa fue el 18 de marzo de 1995. Ese día, la infanta Elena contrajo matrimonio con Jaime de Marichalar en la Catedral de Sevilla. La ceremonia fue presentada como una de las grandes bodas reales de la España contemporánea. Hubo lujo, solemnidad, representantes institucionales, aristócratas, invitados de alto perfil y una enorme cobertura de los medios. Para buena parte del público, aquello parecía el comienzo de una vida estable dentro de los parámetros clásicos de la realeza. Jaime de Marichalar tenía un perfil que encajaba perfectamente con ese escenario. Era un aristócrata de origen navarro, estaba relacionado con ambientes financieros en París, y proyectaba una imagen discreta, elegante y sofisticada. Sobre el papel, parecía una pareja adecuada para una hija del rey. Sin embargo, con el paso de los años, la imagen de cuento de hadas comenzó a perder fuerza. Elena y Jaime eran muy distintos. Ella era descrita como una mujer de carácter fuerte, impulsiva, emocional y mucho más cercana a los ambientes populares de lo que solía esperarse de una infanta. Él, en cambio, era mucho más reservado, formal y cuidadoso con las apariencias. Esa diferencia de temperamentos se hizo cada vez más visible. Hubo momentos incómodos en público, gestos que alimentaron comentarios, y una distancia que terminó siendo imposible de ocultar. Con el tiempo también circularon versiones, según las cuales el matrimonio habría contado con el impulso de los círculos reales y no habría sido únicamente una historia de amor. Esa interpretación nunca dejó de ser motivo de especulación, pero encajó con la lectura que muchos hacían de una unión entre una infanta y un aristócrata bien relacionado. Lo cierto es que la relación atravesó una crisis prolongada. Llegó a una separación
y terminó definitivamente en 2009. El divorcio de 2009 cerró una etapa iniciada con la boda de 1995 después. Jaime de Marichalar dejó de formar parte de la familia real y perdió el tratamiento de excelentísimo señor. El estatus de Elena también cambió, y según la versión recogida en torno a esa etapa, dejó de ser tratada como Su Alteza Real, aunque conservó su título de Duquesa de Lugo. La boda de 1995 también dejó otro elemento importante en la vida de Elena. Ese mismo día, el rey Juan Carlos I le concedió el título de Duquesa de Lugo. Era un gesto ligado al matrimonio y a la tradición nobiliaria. El título se convirtió desde entonces en una de las formas más conocidas de referirse a ella en actos y documentos. Cuando llegó el divorcio en 2009, surgieron discusiones sobre la continuidad del uso de ese título. Para algunos, el final del matrimonio debía representar también el cierre de aquella etapa nobiliaria. Para otros, Elena podía conservarlo legalmente y seguir utilizándolo. Ella optó por mantenerlo. Desde entonces, continuó apareciendo como Duquesa de Lugo en distintos contextos públicos y oficiales. Esa decisión representa bien otro rasgo constante de su personalidad. Elena no ha sido una figura acostumbrada a cambiar de rumbo por la presión de la opinión pública. A lo largo de su vida, varias de sus decisiones, aficiones y maneras de comportarse han generado críticas, pero rara vez ha dado la impresión de intentar transformarse para complacer a quienes esperan una conducta más rígida de la realeza. Uno de los ejemplos más controvertidos fue su afición por la caza. Elena fue fotografiada en diferentes ocasiones participando en safaris en África y en jornadas de caza organizadas en fincas privadas. Las imágenes provocaron rechazo entre sectores ecologistas y entre personas contrarias a este tipo de prácticas, especialmente cuando aparecía posando junto a animales abatidos. La controversia fue todavía mayor porque la afición recordaba inevitablemente a Juan Carlos I. El rey emérito también había sido relacionado durante años con la caza y con expediciones que generaron fuertes críticas públicas. Para algunos observadores, Elena había heredado de su padre no solo una forma directa de relacionarse con la gente, sino también una pasión que podía convertirse rápidamente en un problema de imagen. La caza no fue la única área en la que Elena se apartó del comportamiento cuidadosamente calculado que suele asociarse con una casa real. En la monarquía los gestos importan. La manera de saludar, la posición del cuerpo, el orden de intervención, la expresión del rostro y hasta la reacción frente a una pregunta incómoda pueden convertirse en noticia. Elena, sin embargo, nunca pareció sentirse completamente cómoda dentro de una actuación permanente. Su espontaneidad la llevó a protagonizar momentos que llamaron la atención durante actos oficiales. En distintas ocasiones mostró gestos visibles de incomodidad, interrumpió el ritmo de determinadas situaciones protocolarias o saludó de una manera que algunos consideraron poco apropiada para el contexto. Uno de los episodios más comentados fue cuando corrigió públicamente a una periodista después de recibir una pregunta que le resultó incómoda. Ese tipo de escenas provocó dos lecturas completamente opuestas. Para una parte del público, Elena era auténtica. No parecía una figura fabricada para las cámaras, y reaccionaba como lo haría cualquier persona ante una situación molesta. Para otros, precisamente, ese comportamiento demostraba una falta de disciplina incompatible con la responsabilidad de representar a una institución como la monarquía. La pregunta siempre fue la misma. ¿Debe un miembro de la familia real comportarse como una persona espontánea o está obligado a mantener una imagen controlada incluso cuando se siente incómodo? En el caso de Elena, la respuesta parecía clara. Ella rara vez renunciaba por completo a su manera natural de reaccionar, aunque eso significara generar titulares.
Pero si Elena desafió en ocasiones las expectativas de la realeza, su hijo mayor llevó esa exposición mediática mucho más lejos. Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón se convirtió desde muy joven en uno de los miembros más observados de su generación. No por desempeñar un papel institucional importante, sino por aparecer repetidamente en noticias alejadas de la imagen tradicional de una familia real. Su vida nocturna, determinadas amistades y diversos episodios polémicos alimentaron durante años el interés de la prensa española. También circularon informaciones relacionadas con consumo de sustancias y ambientes conflictivos. Cada nueva aparición reforzaba una imagen de joven rebelde que contrastaba con la disciplina asociada a los herederos y a los miembros más visibles de una monarquía. El episodio más recordado ocurrió en 2012. Froilán tenía solamente 13 años cuando manipuló un arma. Se produjo un disparo accidental que le alcanzó el pie. La herida no tuvo consecuencias graves, pero el incidente provocó un enorme impacto mediático. No se trataba simplemente de un accidente doméstico. Era el nieto del rey. Menor de edad, la noticia abrió debates sobre responsabilidad, seguridad y educación. A partir de entonces, Froilán quedó todavía más expuesto al escrutinio público. Cada salida nocturna, cada incidente y cada nueva fotografía encontraba rápidamente espacio en los medios. Para Elena, esa exposición significó también cargar con una presión adicional. Ya no era solo observada por sus propias decisiones, sino también por las actuaciones de su hijo. Mientras su vida familiar ocupaba titulares, Elena mantenía una faceta profesional vinculada a Fundación MAPFRE, la institución creada en 1975 por la aseguradora MAPFRE en España. Nació con objetivos relacionados con el bienestar social y la mejora de la calidad de vida. Elena ocupa allí un puesto relacionado con actividades culturales y ha mantenido durante años ese vínculo laboral. Sin embargo, incluso ese trabajo terminó generando preguntas. Algunas voces cuestionaron si su puesto respondía a una actividad profesional de peso o si tenía un componente principalmente simbólico. La crítica se apoyaba en una idea sencilla. Elena llevaba uno de los apellidos más importantes de España y pertenecía a la familia del rey. Para sus detractores, eso podía haber influido más que cualquier trayectoria profesional. También se discutió su nivel de participación cotidiana. Como no aparecía de forma constante en conferencias, actos públicos o actividades visibles asociadas al cargo, algunos llegaron a presentar su trabajo como una representación esporádica más que como una función diaria. Esa percepción se mantuvo durante años, aunque no siempre estuvo acompañada de información concreta sobre las tareas internas que realizaba. En torno a Elena, también aparecieron interpretaciones sobre su forma de pensar. Como miembro de la familia real, no acostumbra a realizar la monarquía, debe mantener una imagen de neutralidad y sus integrantes evitan posicionamientos partidistas explícitos. Sin embargo, el entorno social, religioso y aristocrático de una persona puede convertirse en materia de análisis. A Elena se le han atribuido simpatías conservadoras y cercanía con sectores monárquicos tradicionales. Su presencia en determinados actos religiosos y en reuniones privadas vinculadas a ambientes aristocráticos clásicos alimentó esa lectura. Para algunos analistas, sus relaciones sociales y los espacios que frecuenta la sitúan cerca de posiciones conservadoras más firmes. Pero existe una diferencia importante entre una interpretación y una declaración personal. Elena no ha hecho una proclamación política pública que confirme esas etiquetas. Tampoco ha construido una carrera basada en discursos ideológicos. Las conclusiones se han formado principalmente alrededor de sus apariciones, sus relaciones y los círculos en los que ha sido vista. Esa combinación de silencio político y personalidad expresiva
hace que su figura resulte especialmente llamativa. Elena no habla públicamente de política, pero tampoco proyecta la misma contención personal que otros miembros de la familia. Es seria cuando la situación lo exige, pero fuera de los actos más rígidos, puede mostrarse mucho más abierta, ruidosa y cercana. Ha sido vista en fiestas privadas, ferias populares y encuentros sociales, rodeada de personas que no pertenecen a la aristocracia. Puede bailar, reír con fuerza, levantar una copa y disfrutar de un ambiente festivo sin esconderse detrás de una imagen excesivamente distante. Es un comportamiento completamente normal para cualquier ciudadano, pero adquiere otro significado cuando quien lo protagoniza es una infanta de España. Ahí aparece otra de las grandes contradicciones de Elena. Por nacimiento, forma parte de una institución construida sobre símbolos, tradición y autocontrol. Por carácter muchas veces transmite todo lo contrario. Su manera de expresarse parece más directa. Sus reacciones pueden ser visibles. Su sentido del humor y su forma de disfrutar de una celebración no siempre encajan con la solemnidad que rodea a la corona. Para unos eso la hace más humana y cercana. Para otros, debilita la imagen de disciplina que debería acompañar a alguien de su posición. Elena ha vivido durante décadas dentro de esa tensión. Nunca dejó de ser una infanta, pero tampoco pareció dispuesta a convertir toda su vida en una representación perfecta. Y existe un aspecto que más que cualquier fiesta o gesto incómodo, muestra con claridad dónde están sus lealtades personales. Se trata de su relación con Juan Carlos I. Cuando la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse por los escándalos financieros, las cuentas opacas, las amistades controvertidas y las acusaciones relacionadas con su vida privada, la familia real entró en una etapa extremadamente delicada. La presión pública aumentó y la figura de Juan Carlos I se convirtió en un problema para la institución que él mismo había encabezado durante décadas. Finalmente abandonó España y se instaló en Abu Dhabi. Ese movimiento abrió una nueva etapa. El antiguo rey quedaba lejos del núcleo oficial de la corona, y los demás miembros de la familia tuvieron que decidir cómo manejar públicamente su relación con él. En ese momento Elena tomó una posición que no necesitó discursos. Mientras otros miembros de la familia mantenían mayor distancia pública, ella continuó visitando a su padre y dejándose ver a su lado. Las cámaras captaron encuentros, abrazos y momentos en los que Elena lo tomaba de la mano. No eran grandes declaraciones políticas, pero el mensaje personal era evidente. Elena seguía siendo su hija y no parecía dispuesta a ocultar ese vínculo por el daño que pudiera causar a su propia imagen. Para algunos ese comportamiento era simplemente lealtad familiar. Una hija acompañando a su padre en uno de los momentos más difíciles de su vida. Para otros, su presencia junto al rey emérito podía interpretarse como una forma de apoyo silencioso a una figura envuelta en graves controversias. Esa cercanía contribuyó a marcar aún más la distancia entre Elena y el núcleo institucional encabezado por Felipe VI. Su hermano debía proteger la imagen de la corona y mantener una separación clara respecto de los problemas asociados a la etapa de Juan Carlos. Elena, en cambio, actuaba desde una lógica mucho más personal. No era la reina, no era la heredera, y tampoco tenía que asumir el mismo nivel de responsabilidad institucional que Felipe. Quizá allí se encuentra la clave para entender buena parte de su comportamiento. Elena estuvo muy cerca de la corona desde que nació, pero nunca tuvo que cargar con la obligación de convertirse en reina. Esa posición intermedia le permitió conservar una libertad que habría sido casi imposible para quien ocupa el trono. Podía participar en actos, representar a la familia y conservar títulos, pero también mantener una vida personal menos controlada que la de un monarca. Su nacimiento en 1963 la colocó en primera línea desde el primer día. La Constitución de 1978 confirmó un sistema sucesorio que la dejaba detrás de Felipe. La boda del 18 de marzo de 1995
la convirtió en esposa de Jaime de Marichalar y duquesa de Lugo. El divorcio de 2009 cerró aquella etapa. El accidente de Froilán en 2012 volvió a colocar a la familia en el centro de la atención pública. Y los años posteriores reforzaron una imagen de Elena cada vez más independiente dentro del universo real. El caso de Elena también permite entender cómo ha cambiado la percepción pública de la realeza española. En 1995, una boda en la Catedral de Sevilla podía ser presentada como un gran acontecimiento nacional lleno de glamour y tradición. Años después, la misma pareja terminaba divorciada, y la atención ya no se centraba únicamente en los vestidos, los títulos o los invitados, sino en las tensiones, las diferencias personales y el futuro de sus hijos. Lo mismo ocurrió con la imagen de Juan Carlos I. Durante mucho tiempo, fue la figura central de la monarquía española. Más tarde, sus controversias financieras y personales transformaron la manera en que una parte de la sociedad lo veía. Elena quedó atrapada entre esas dos épocas. Creció bajo la autoridad de su padre, compartió décadas de vida pública con él, y cuando su reputación cayó, no se apartó. Por eso su cercanía con Juan Carlos resulta tan significativa. No se trata solamente de una visita familiar. Dentro del lenguaje de una monarquía, cada fotografía puede convertirse en un mensaje. Cuando Elena aparece abrazando a su padre en Abu Dhabi o caminando junto a él, la imagen transmite una idea de continuidad afectiva en un momento en que la institución necesita marcar distancia. Su historia, por lo tanto, no puede reducirse a una lista de polémicas. También es la historia de una mujer que nació dentro de una estructura extremadamente rígida y que nunca terminó de asumir el papel de figura silenciosa y perfectamente contenida. Fue educada como hija de reyes, participó en actos institucionales y recibió un título nobiliario, pero conservó rasgos personales que chocaban con la solemnidad del entorno. Lo que no admite discusión dentro del relato de su vida son las fechas que definieron sus grandes etapas. 1963, su nacimiento. 1978, la Constitución que mantuvo la preferencia masculina en la sucesión. 18 de marzo de 1995, su boda en Sevilla y la concesión del título de duquesa de Lugo. 2009, el divorcio de Jaime de Marichalar. 2012, el accidente de Froilán con un arma cuando tenía 13 años. Y después, los años de controversias alrededor de Juan Carlos I y su traslado a Abu Dhabi. Cada una de esas fechas muestra un cambio en la posición pública de Elena. Primero fue la hija mayor del futuro rey. Después, la hermana mayor del heredero. Más tarde, la protagonista de una gran boda real. Luego, una infanta divorciada con 2 hijos sometidos a una enorme atención mediática. Finalmente, una figura que seguía formando parte de la familia, pero que mantenía una relación cada vez más personal y menos institucional con el centro de la corona. Su matrimonio con Jaime de Marichalar mostró la distancia entre una ceremonia perfecta y una relación que terminó deteriorándose. Su afición a la caza enfrentó tradición aristocrática y sensibilidad ambiental. Su comportamiento público enfrentó espontaneidad y protocolo. La historia de Froilán enfrentó la vida privada de un adolescente con el escrutinio reservado a una familia real. Su relación con Juan Carlos enfrentó la lealtad familiar con la necesidad institucional de proteger la corona. Hoy, cuando se repasa su trayectoria, resulta difícil separar a la infanta de la mujer. La primera pertenece a una dinastía, conserva un título y forma parte de una historia institucional. La segunda es una hija leal, una madre que ha visto a su hijo convertirse en protagonista constante de la prensa, una mujer divorciada y una personalidad que no siempre acepta esconder sus emociones. En esa mezcla está el verdadero interés de su historia. Elena no fue reina, aunque nació antes que quien terminaría ocupando el trono. No construyó una imagen impecable,
Aunque pertenece a una institución que vive de las apariencias, no se alejó de Juan Carlos cuando hacerlo habría sido más cómodo, y tampoco dejó de provocar opiniones divididas con su manera de vivir. Al final, la figura de la infanta Elena no se entiende únicamente por lo que hizo, sino por el lugar que ocupó. Siempre estuvo cerca del trono, pero nunca tuvo el trono. Siempre perteneció a la familia real, pero con una autonomía mayor que la de su hermano. Siempre fue observada como una figura institucional, aunque muchas veces actuara desde una lógica profundamente personal.